Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo, Debajo de la máscara. Parte 2. Minato corrió hacia Obito y desaparecieron de su vista en un instante. En el mismo momento, Naruto saltó hacia Zetsu, las llamas de Kurama lamieron hambrientamente su cuerpo mientras corría hacia adelante. Levantó un brazo de chakra y una bola de color negro ébano cobró vida entre sus dedos. Lo empujó hacia adelante y golpeó carne sólida. El ataque mordió el músculo blanco como la nieve de la criatura, arrancando un gran trozo de su pecho, pero de repente se detuvo. Con un silbido enojado, empujó más, y la Bihulu-dama finalmente se movió, pero solo una pulgada antes de detenerse nuevamente, el poder dentro de ella desapareció. Naruto miró a su oponente para encontrarse con sus ojos, su rostro indiferente, casi aburrido. Reunió más chakra y lo forzó más con otra pulgada arrancando más músculo blanco artificial. Zetsu no aulló ni se movió. Solo entrecerró los ojos, lentamente, casi perezosamente, levantó su brazo negro y sus dedos se curvaron alrededor del brazo extendido de Naruto. El rubio parpadeó sorprendido cuando el hasta entonces estoico rostro de Zetsu se transformó en una amplia sonrisa. Algo se agitó dentro de él, y no era solo Kurama sino un siniestro estremecimiento en sus entrañas, una sensación de que tenía que salir de su alcance lo antes posible. Intentó desesperadamente soltar su brazo del agarre de la criatura, pero fracasó estrepitosamente. El agarre de hierro de Zetsu era inamovible. Sintió un tirón dentro de sus espirales de chakra y las llamas doradas se estremecieron y se desvanecieron a su alrededor. Naruto se sacudió violentamente, su poder desapareció rápidamente, su cabeza repentinamente dio vueltas y era demasiado pesada para mantenerse erguida, sus rodillas se debilitaron rápidamente. Hilos negros como la tinta brotaron del brazo negro, y Naruto lo observó, horrorizado mientras se retorcían en su piel, vaciló por un segundo, luego de repente se abalanzó sobre su brazo y atravesó su piel. El dolor no fue mucho más que la picadura de un mosquito cuando se rompió, pero sí dolió cuando las enredaderas comenzaron a moverse hacia adentro. Naruto podía sentirlos mientras se frotaban contra sus músculos mientras golpeaban, buscando algo. Cayó de rodillas por el dolor que lo ataba cuando finalmente encontraron a su presa en lo profundo de su carne y se unieron a sus espirales de chakra para succionarlo hasta dejarlo seco. Con sus reservas y su conciencia menguantes, buscó en su parte más profunda para reunir suficiente chakra para un último y desesperado ataque. No podría lanzarlo, pero confiaba en que Kurama sería capaz de lidiar con el daño que estaba a punto de causarse a sí mismo. El chakra se agitó en su palma, débil y apenas visible pero aún lo suficiente como para formar una bola que giraba lentamente. Luego buscó más, lo agarró, tiró de él, lo forjó y luego lo mezcló con el orbe y empujó su Rasengan aumentado con chakra de viento hacia el brazo de Zetsu aún unido al suyo. La técnica trinó como un pájaro. Podía sentir la ligera ola en sus palmas antes de que explotara. Una luz blanca cegadora abrumaba su visión y la oscuridad interminable del vacío que los rodeaba, iluminando partes del mismo que probablemente no habían sido tocadas por la luz durante milenios. Naruto cerró los ojos con fuerza. La luz literalmente quemó sus iris, y le dolía más y más con cada segundo mientras el chakra del viento los mordía, a pesar de que estaban envueltos por sus pestañas. Pero afortunadamente también sintió como los hilos se rompían uno por uno, y el agarre de Zetsu desapareció cuando el último se rompió. Tropezó fuera del alcance del ataque, pero aún podía sentir los cientos de cuchillas de viento afiladas que habían perforado su carne. Finalmente el ataque amainó y la voz a su alrededor se acalló. Lentamente abrió los ojos cuando no escuchó ningún movimiento, pero lo único que vio fue un desastre borroso. Una gran mancha verde con manchas marrones y una mancha azul y blanca aún más grande encima. Le dolía el brazo siguiendo un patrón calculable, un ritmo familiar sincronizado con los latidos de su propio corazón. Un sonido demasiado reconocible zumbó junto a su oído, y la malicia de Obito lo pateó más fuerte que uno de los golpes de Sakura. Dio un paso para ganar espacio, pero tropezó con una roca solitaria. Podía escuchar el aire brillar a su lado, causado por la técnica de Uchiha. Se tensó y se preparó para un ataque cuando se escuchó un leve ruido sordo y arremetió cuando alguien lo tocó. Pero su ataque fue detenido por una mano, cálida y familiar, y el mundo dio vueltas a su alrededor. Su estómago y su mente daban vueltas inquietos mientras saltaban entre las dimensiones. Había pasado un tiempo desde que Minato había usado el Gaijin con él, pero aún así recibió con alivio este sentimiento retorcido.
Cuando sus pies finalmente tocaron tierra sólida, no pudo sostener su peso debido a su desorientación, y se desplomó en el suelo con un fuerte golpe. La suave hierba y el musgo bajo su mejilla se sintieron más cómodos y acogedores de lo que deberían haber sido. Inhaló con avidez el dulce y vivo aroma de la naturaleza que lo rodeaba después de haber experimentado el vacío estéril y aislado de la dimensión de bolsillo de Obito. Pero no pudo disfrutar de la quietud por mucho tiempo. Hubo un silbido cerca de él, el ruido de la dimensión de Obito abriéndose, retorciéndose y cerrándose. Rodó en la otra dirección, alejándose del zumbido lo más rápido que pudo para ganar la mayor distancia entre él y Obito que solo pudiera lograr. Las armas repicaron con un ruido agudo en el lugar que ocupaba anteriormente. Hubo un rasguño cuando un kunai no chocó con otro sino con algo diferente, luego algo se rompió. Finalmente sintió que el chakra de Kurama se agitaba, llenando sus espirales casi vacías y abriéndose paso hacia la herida en sus ojos y brazo, y el dolor disminuyó lentamente. Se arrojó desesperadamente una vez más hacia un lado cuando escuchó un suave golpe en la hierba verde cuando alguien aterrizó a su lado, pero se detuvo con su siguiente inhalación. Todavía no podía ver la figura claramente con sus ojos todavía punzantes y su mente bulliciosa, pero el olor de su padre era inconfundible. El olor a pepino verde crujiente y a hierba recién cortada. Sacudió la cabeza y parpadeó para aclarar la neblina de sus ojos. Dejó que una mueca amarga se extendiera por su rostro cuando se obligó a sentarse. El movimiento fue seguido por una dura protesta de sus músculos. Minato agarró su brazo, pero tan pronto vio la dura mueca de dolor de Naruto ante el contacto, aflojó su agarre y sus cejas se alzaron con preocupación. ¿Estás bien? Naruto dejó escapar otra mueca de dolor mientras Minato lo levantaba tan suavemente como podía. Sí, pero aquí tienes un consejo. Nunca dejes que las cosas negras te toquen. Minato finalmente lo levantó, sus manos sosteniéndolo hasta que Naruto se las quitó de encima. El poder de Kurama se estaba extendiendo dentro de él, llenándolo lentamente de pies a cabeza, hasta que finalmente llenó su brazo dolorido, cosiendo tejidos rotos y aliviando su dolor y cansancio casi por completo. Parpadeó rápidamente y con cada aleteo su visión fue más clara hasta quedar perfecta. Solo quedaba una tenue sombra, una pequeña y constante tensión, un recordatorio de lo sucedido. No estaba preparado. A pesar de su experiencia previa, su poder, el segundo violinista de Madara casi pudo dejarlo completamente indefenso. No sabía sobre el poder de absorción de chakra de Setsu. Eso era nuevo para él. Tal vez una nueva técnica, o tal vez estaba allí antes de que simplemente no tuviera la oportunidad de usarla contra Naruto en el pasado. Futuro. Lo que sea. Sacudió la cabeza y dejó escapar un gruñido bajo y frustrado, que resonó en todo su cuerpo cuando Kurama se unió a él en el momento en que Obito y Setsu se sincronizaron frente a ellos. Sus posturas eran relajadas, superiores, e incluso Naruto no podía ver debajo de la máscara de Obito, podía sentir la sonrisa burlona debajo. Él no entendió. No lo entendió en absoluto. Él era poderoso. Era mucho más fuerte que Obito cuando vio que Kakashi lo mató, pero aún así, no pudo vencerlo. Ni siquiera pudo vencer a Setsu. Una pequeña mosca, un don nadie. Y aquí estaba él, con el poder no de uno, sino fácilmente de dos o más Kage, pero todavía golpeado, cansado y sin chakra. ¿Y Minato? Pudo ganarle a Obito en el pasado pero ahora no pudo. Naruto no podía deshacerse de la agitación, la incertidumbre y la sensación de que algo andaba completamente mal. Pero no tenía que vencer físicamente a Uchiha. Él no estaba aquí para eso. Sus ojos se posan en la cruel máscara naranja y sus ojos se abrieron cuando vislumbró una larga grieta en su superficie. Los bordes eran afilados, su línea recta, la marca reveladora de un corte kunai que Minato había dejado atrás. Ahora el ruido de raspado anterior finalmente tenía sentido para él. Echó un vistazo a los ojos entrecerrados de su padre y echó la cabeza hacia atrás cuando el Uchiha se movió en el borde de su visión. La máscara dejó escapar otro grito agudo y doloroso, las grietas se multiplicaron y ensancharon en su superficie con el pequeño movimiento. Un pequeño trozo de naranja cayó sobre su hombro y varios más perdieron su agarre. El Uchiha entrecerró los ojos. Ya he gastado demasiado tiempo y energía contigo. Esta vez todo terminará. Sin pensarlo dos veces, Naruto dio un pequeño paso hacia adelante y esto finalmente centró su mente nuevamente en la batalla. El Uchiha inclinó su cabeza hacia un lado, otro trozo de su máscara cayó al suelo, mirándolo con curiosidad, esperando su próximo movimiento. Naruto no cargó, no reunió chakra, simplemente se humedeció los labios secos para hablar después de una relajante exhalación. Basta, Obito.
Aún puedes darte la vuelta. Simplemente te perdiste. Vuelve. Te mostraré el camino correcto. Todavía hay muchas cosas por las que vale la pena vivir. Naruto levantó una mano de bienvenida. El Uchiha dejó escapar un resoplido y gruñó. Te lo dije antes, no tengo hogar. Y no hay nada por lo que valga la pena vivir en esta realidad. Esta vez fue el turno de Minato de dar un paso y alinearse con Naruto. ¿No querías convertirte en Hokage, Obito? ¿No vale la pena vivir por ese objetivo? ¿Estás tratando de sermonearme ahora? ¿No es un poco tarde, Sensei? Obito hizo una pausa por un segundo, mientras su brazo avanzaba lentamente hacia su máscara. Otro pequeño fragmento cayó cuando un dedo tocó su superficie y continuó con voz amarga. Sin embargo, siempre llegas tarde cuando es importante. Nunca estás ahí cuando te necesitan. Primero, me dejaste morir. Un dedo se deslizó entre la fría máscara de porcelana y la cálida piel y con paso de tortuga tiró de él. El material gritó por última vez, la cara falsa se desmoronó gradualmente con cada pequeño movimiento de sus dedos mientras tranquilamente recogía los fragmentos y los dejaba caer al suelo. Primero desapareció la parte superior, dejando al descubierto una frente llena de cicatrices y arrugas, y las cejas unidas en una línea coherente por la ira. Obito continuó quitándose su máscara inútil fragmento a fragmento, revelando gradualmente un único molinete negro y carmesí en la cuenca de su ojo, ardiendo de odio y desprecio. Minato retrocede un paso, al mismo lugar donde había estado antes. Respiraba con dificultad y sus pulmones silbaban con cada exhalación. Obito tensó los músculos de su brazo, sus dedos se curvaron bajo la última parte intacta de su máscara, y se la arrancó de la cara con un movimiento rápido y frustrado, revelando finalmente todo su rostro. Sus labios se arrugaron en una mueca, dejando al descubierto su diente mientras escupía, pero lo más importante es que dejaste morir a Rin. Minato retrocedió violentamente otro paso, casi alejándose de la cruda emoción, la rabia en los ojos de Obito. Saber que era Obito detrás de la máscara fue difícil. Pero frente a él, viendo las profundas cicatrices en su rostro, la piel arrugándose en profundas arrugas. Pero lo más importante es el rostro retorcido por el asco, el odio y el desprecio. Eso no es cierto. Naruto gritó y se hizo a un lado, protegiendo a Minato de Obito y su mirada acusadora. El Uchiha dejó escapar una risita sin humor. Pero es verdad. Ni siquiera lo negaba. Naruto miró por encima del hombro a su padre. Los ojos del hombre todavía estaban muy abiertos, su rostro mortificado, pero silencioso, apagado. Volvió su mirada hacia Obito. Si fue culpa de Minato, entonces también fue culpa mía. Le juré a Kakashi que protegería a Rin. Kakashi también la dejó morir, se mordió Obito, con los brazos cerrados en puños a los costados con rabia. Y tú, cuando esto termine, extraeré el Kyuubi y acabaré con este mundo. Y entonces podré verla de nuevo. Esto sacó a Minato de su éxtasis temporal. Sus ojos se agudizaron y su postura se enderezó. Dio un paso adelante, apartando a Naruto de su camino. ¿Sabes por qué murió Rin? Porque lo sé. Ella fue a buscarte. Obito entrecerró los ojos, pero no se movió de su lugar. Entonces Minato continuó. Es cierto que fui yo quien la envió a una misión a Kusa, donde dejó el equipo para buscarte. Vi los informes. Incluso fui allí. Y sé que tú también estabas allí. Tú fuiste quien mató a el ninja desaparecido que la apuñaló. Y la mató por venganza. ¿Tu punto es? Preguntó Obito. Su punto es, continuó Naruto en lugar de Minato. Que no fue su culpa. No fue mi culpa. Y ni siquiera fue tu culpa. No fue culpa de nadie. Fue por el círculo de odio. Y el único que puede detener el odio es tú, con perdón. Obito permaneció en silencio, dando vueltas al pensamiento una y otra vez, antes de que su labio se torciera en una media sonrisa amarga, dibujando sus cicatrices en una mueca inquietante, luego, junto con cada rastro de emoción, desapareciera de su rostro mientras miraba a Minato. Sí, Sensei, tenías razón. Yo estaba allí. Vi cuando él la atacó. Vi todo el odio en sus ojos y lo detuve, antes de que pudiera alcanzar a Rin. No lo maté, solo contuve al Shinobi. Tenía toda la intención de matarlo, pero Rin suplicó por su vida. Ella me suplicó que no lo lastimara, lo dejé ir y le perdoné su inútil vida. ¿Sabes lo que pasó en ese momento en que quedó libre? Naruto negó con la cabeza. Me atacó en el momento en que solté sus manos. Y cuando le devolví el golpe, ¿sabes lo que pasó después? Naruto apretó los dientes, sabiendo ya que no le gustará la respuesta, mientras Obito continuaba. Rin, una chica dulce e inocente, saltó entre él y mi ataque. No pude parar. Fui yo quien la mató.
Fui yo quien la apuñaló. Me dio un gran placer destrozar al ninja desaparecido en pequeños pedazos después. Así que no prediques sobre el perdón. El chakra de Obito estalló, cruel y peligroso, el Sharingan girando en su órbita mientras azotaba directamente a Minato. Un kunai brillaba a la luz del atardecer, las chispas danzaban siniestramente en su superficie. El Kage entrecerró los ojos y toda su incertidumbre se desvaneció cuando la gravedad de la situación se hizo evidente. Movió sus piernas para agarrarse, levantó una mano, el chakra azul eléctrico ya giraba en su mano, girando y arqueándose hasta que se mezcló en una esfera perfecta. Él se tambaleó. Naruto se tensó, mirando con los ojos muy abiertos, esperando que los dos chocaran en el medio del claro y se preparó para ayudar a su padre en ese momento que parecía extenderse sin fin. Sus extremidades se sacudieron, deseando saltar y ayudar a su padre, pero se contuvo para entrometerse. Los dos luchadores finalmente se encontraron, kunai avanzó, el Sharingan giró y el Rasengan rugió. Entonces, de repente, el tiempo se enderezó, abandonó el antiguo paso de caracol y luego se aceleró hasta que todo sucedió más rápido que la velocidad de la luz. Durante el tiempo que Naruto parpadeó, el compromiso terminó. Tanto Minato como Obito permanecieron congelados a algunos pasos el uno del otro, espalda, con las manos aún extendidas en el último movimiento de sus ataques. Naruto dejó escapar el aliento que hasta ahora había estado conteniendo, sus ojos se posaron sobre Obito, quien dejó caer su brazo. Los ojos de Naruto se abrieron cuando los labios de Obito se torcieron y se volvieron hacia arriba en señal de triunfo. Un hedor espeso, grasiento y metálico golpeó su nariz en el mismo momento en que las rodillas de Minato se doblaron. El Kage se tambaleó, dio un paso vacilante para recuperar el equilibrio, pero falló y cayó de rodillas. Naruto actuó sin pensar. Sus músculos se contrajeron, las articulaciones se doblaron, los tendones se tensaron y saltó. Pero falló. Los cordeles salieron disparados del suelo y se rompieron alrededor de su tobillo, golpeándolo con fuerza contra el suelo, aturdiendo su cabeza y antes de que comprendiera lo que sucedió, se enroscaron alrededor de su cuerpo, atándolo de la cabeza a la cabeza. Su cabeza se aclaró en el siguiente segundo, sus ojos muy abiertos por el horror, pegados a la escena que se desarrollaba frente a él. Su padre estaba de rodillas, Obito lentamente daba vueltas a su alrededor y acortaba la distancia centímetro a centímetro. El Uchiha se detuvo, levantó un brazo y tocó el hombro de Minato, el movimiento irrealmente suave. Sensei, olvidaste una lección muy importante, Obito lo empujó juguetonamente y Minato cayó silenciosamente hacia un lado, su cuerpo retorciéndose mientras rodaba sobre el pequeño montículo del suelo del bosque. Naruto finalmente pudo ver su rostro, congelado en su última emoción, sus rasgos retorcidos por el desconcierto, sus ojos muy abiertos, pero sin ver, nublados. Nunca mires directamente a los ojos de un Uchiha, exhaló Obito, con voz engreída y burlona, pero Naruto no lo escuchó. Estaba concentrado en el abrigo empapado de sangre de su padre, en el segador carmesí contra la tela blanca que lastimaba los ojos de Naruto pero no podía apartarlos de él, y la tensión se hacía cada vez más grande con cada latido del corazón de Minato. Las brisnas de hierba brillaban con la esencia carmesí mientras se balanceaban cuando Obito se acercó a él, se agachó, agarró un puñado de su cabello enmarañado pero sin manchar y levantó la cabeza de Minato, exponiendo su cuello. El rubio inmediatamente luchó contra sus ataduras, sacudiéndose y retorciéndose, su respiración áspera y entrecortada resonaba, pero se detuvo en seco nuevamente cuando la voz de Obito atravesó el aire, una voz baja y peligrosa. ¿Crees que todavía me importa esta palabra? No, exhaló Naruto en voz baja, sumido en la desesperación, pero Obito no le dedicó ni una sola mirada. Un kunai apareció en la mano de Obito y se posó temblorosamente en la arteria expuesta y pulsante semanal de Minato. Voy a demostrar, declaró el Uchiha, esta vez su voz un poco inestable. Ni siquiera estaba hablando con él, se dio cuenta vagamente Naruto. Los músculos se contrajeron en las manos de Obito, y el kunai se movió y mordisqueó experimentalmente la piel, extrayendo una pequeña gota de la ya menguante esencia borgoña. La gota se deslizó lentamente hacia abajo sobre la hoja, se detuvo en el cañón para equilibrarse inestablemente sobre él, antes de perderse y caer al suelo con un chapoteo anormalmente fuerte. Los labios de Obito se transformaron en una sonrisa torcida, los ojos perdieron el último destello de duda junto con los últimos jirones de cordura, voy a demostrar que ya no me importa. Obito se preparó para el corte final, pero el movimiento quedó inconcluso. El infierno se desató cuando Naruto se liberó.
Su mente se vació, se quebró, abrumada por la rabia devastadora y dejó ir todo, dejando que lo consumiera a él y a todo lo que lo rodeaba. Los hilos de Setsu se derritieron en un instante, cuando el chakra ardiente explotó de su piel, arrasando como un incendio dorado sobre el campo, quemando el suelo y todo a su paso, dejando nada más que carbón al rojo vivo. Chocó contra Obito, arrastrándolo de sus piernas y arrastrándolo lejos del todavía inmóvil Minato. Chocaron con el duro suelo, y Naruto ni siquiera registró el dolor en su tobillo cuando giró en un ángulo incorrecto e inmediatamente retrocedió. Su mente todavía estaba entumecida, el chakra giraba a su alrededor, creciendo hasta volverse casi sólido. Levantó una mano para golpear, sus dedos se curvaron alrededor de la nada, luego, al momento siguiente, un pequeño punto negro como la tinta cobró vida y creció rápidamente hasta que cabió en su mano. Setsu saltó sobre Naruto, con los brazos cruzados alrededor de su pecho para restringir sus movimientos, su piel anormalmente blanca siseó cuando tocaron la energía hirviendo. Dejó caer lo último de su presa y la palabra detrás de él se convirtió en un infierno ardiente. Setsu inmediatamente lo soltó mientras soltaba un último grito, pero su cuerpo fue consumido por el calor abrumador hasta que no quedó nada más que una espiral ligeramente humeante. Naruto le dio una última mirada a la criatura con cicatrices y golpeó la bola de ébano contra el pecho de Obito. Lo atravesó inofensivamente y mordió el suelo, escupiendo trozos del suelo lleno de cicatrices. Obito se deslizó a través de él, su movimiento inestable, sus pasos tambaleantes, todavía mareado por el impacto anterior. Tropezó y casi se desplomó, pero se sujetó en el último momento. Naruto no dudó ni se detuvo a pensar. Hubo un destello dorado, el sonido de una explosión y un desgarro, y Obito se desplomó en el suelo, Naruto parado sobre él, ojos y rasgos impasibles, los últimos fragmentos del Bijudama parpadeando en sus manos. El pecho de Uchiha tembló, sus pulmones silbaron. Sus ojos lo miraron con incredulidad, parpadeando entre carmesí y negro y luego se posaron en el último, mientras una mano se elevaba temblorosamente hacia Naruto. Los ojos de Naruto abandonaron su rostro y se dirigieron hacia el agujero gigante en su pecho, luego hacia la mano levantada, esperando que la agarrara, tal vez buscando aceptación o perdón, pero Naruto no se movió, no podía obligarse a moverse. Esta vez no pudo obligarlo a perdonar. En el momento en que la vida de Minato estuvo en juego, abandonó sus creencias. Por primera vez desde la invasión de Pain, quería herir, desgarrar y vengarse. Fue culpa de Obito. Todo fue culpa suya. Todo el sufrimiento que había tenido que pasar desde el inicio de su infancia hasta hoy. Había matado a sus padres, a su maestro, a sus amigos. Casó al Bijulu y mató a tanta gente inocente. Rin, finalmente logró decir Obito con voz gutural. Los ojos de Naruto volvieron al rostro de Obito y sus labios se torcieron en un gruñido silencioso revelando sus colmillos. Su cuerpo todavía temblaba por la adrenalina, su corazón latía fuertemente contra sus costillas, pero no podía encontrar la felicidad ni la dicha de la victoria que pensaba que llegaría. Solo había un frío vacío. Tal vez así era como se sentía la venganza, este era el sentimiento que Sasuke había estado persiguiendo todo el tiempo. Fue decepcionante. Su corazón estaba tan vacío que apenas entendía sus fuertes latidos. Debería haber estado feliz, satisfecho. Había ganado. Pero esta fue una amarga victoria. Obito dejó escapar un sonido ahogado y trató desesperadamente de respirar, pero fue en vano. Sus manos comenzaron a temblar, pero continuó obstinadamente hasta que su última gota de energía estuvo a punto de agotarse y vaciló. Rin. Lo siento, dijo entrecortadamente, su mano agitada apretando y aflojando alrededor de la nada con desesperación, luego se retorció y cayó un poco. Sus ojos se abrieron con horror, torciendo sus rasgos en puro terror. Y Naruto finalmente pudo ver al adolescente, solo y aterrorizado por su destino y muriendo solo. El rubio estaba avergonzado de sí mismo. Avergonzado de sus sentimientos anteriores, de su deseo de venganza, ya que el cuerpo destrozado frente a él no era el de un monstruo, sino el de un temible adolescente, usado y retorcido hasta perderse por completo. Utilizado como arma para objetivos egoístas. Los brazos de Obito vacilaron una vez más, y esta vez Naruto extendió la mano y los agarró. Estaban helados contra su propia piel aún ardiendo.
Lentamente se arrodilló, pero no recibió ninguna reacción del niño por un tiempo. Los ojos de Obito finalmente se levantaron, primero en confusión, luego cuando gradualmente comprendió el toque, en gratitud. «Estoy aquí», murmuró Naruto, tan bajo que no estaba seguro de que Obito lo escuchara, pero los dedos del niño se movieron con su último esfuerzo, sus labios se volvieron hacia arriba, las cicatrices se suavizaron en su rostro y luego se quedó inerte. Naruto apretó su agarre, pero esta vez no obtuvo ninguna reacción. Lo volvió a hacer, pero el resultado fue el mismo. Naruto dejó escapar un suspiro, pero sonó mucho más como un sonido ahogado que como una exhalación. Sus hombros se hundieron mientras lentamente abría sus dedos, observando en silencio cómo el brazo de Obito se deslizaba fuera de él, fallando junto a su cuerpo sin vida. Se terminó. Naruto no pudo desviar su mirada del cuerpo que se enfriaba lentamente, no hasta que escuchó un gemido de dolor. Corrió hacia allí, cayendo de rodillas junto a Minato, con los ojos recorriendo su cuerpo. Su ropa humeaba por el estallido de chakra anterior, los bordes quemados por el calor abrumador, pero la verdadera herida era un largo corte en su estómago. Todavía resumaba sangre, pero afortunadamente mucho menos que antes. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Obito? Minato resopló entre dos respiraciones inestables, pero Naruto no respondió, ni miró a su padre a los ojos. En lugar de eso, sacó un pequeño pergamino de su bolsillo y luego, con un destello de chakra, apareció un pequeño botiquín. Los ojos de Minato se dirigieron hacia el cuerpo carbonizado de Setsu, luego se dirigieron hacia el cuerpo de la extremidad con un abrigo negro un poco más lejos. No podía sentir ningún chakra. Hiciste lo correcto. Minato exhaló suavemente, pero eso solo hizo que Naruto se tensara más. Su padre dejó escapar otro silbido de dolor mientras Naruto lo ayudaba a sentarse, se levantaba la camisa para inspeccionar la herida y curarlo. Quería salvarlo, no matarlo, susurró Naruto, avergonzado por lo que había hecho volviendo a aparecer. Era demasiado fuerte. No podías dejarlo vivir, empujó Minato. Sí, era demasiado fuerte, cerró la boca con un clic audible y luego permaneció en silencio. Trabajó en silencio, pero eficientemente hasta que estuvo listo. Permaneció de rodillas, con los hombros caídos y no podía deshacerse de una sensación de hundimiento en el estómago. Todo estuvo mal. Todo estaba absolutamente mal. No debería ser así. No quería venganza, debería haber salvado a ese maldito Uchiha. Sabía que sería capaz de hacerlo. Para disuadirlo de su obsesión. Oye, dijo Minato y los ojos de Naruto se dirigieron hacia él, no deberías lucir tan sobrio. Te las arreglaste para viajar en el tiempo y salvar la palabra. Naruto frunció el ceño, pero no respondió, sino que desvió la mirada hacia sus rodillas. Acababa de sacrificar una vida por las vidas de cientos de miles. ¿Realmente salvó la palabra? ¿Cambió algo? Fracasó, cayendo en el círculo del odio. Mató a Obito por venganza. No sentía que hubiera logrado nada. Todo se sentía completamente mal. No todos podrían haber hecho eso, empujó Minato. Quiero decir, todavía no entiendo cómo pudiste viajar en el tiempo en primer lugar. Naruto entrecerró los ojos aún más, ya te lo dije, no lo recuerdo. Peleé con el verdadero Madara y le disparé mi último Rasengan como una distracción para usar el Shikifui modificado. Luego estuve aquí. ¿Quién sabe? Tal vez el dios de la muerte me dio una última oportunidad. Tal vez simplemente estropeé el sello. No creo que lo sepamos nunca. Naruto se encogió de hombros y dejó escapar un suspiro cansado, su mente recordando su última pelea con Madara. Su expresión burlona, su tono engreído. No puedes ganarme. Estás herido y exhausto, mientras que yo sigo intacto. Recordó cuando su mano se disparó hacia adelante, liberando un kunai, afilado con chakra de viento. El bastardo ni siquiera se molestó en agacharse en su arrogancia, simplemente inclinó la cabeza hacia un lado para dejar pasar la espada. El chakra que cubría su espada se estiró, dibujando una delgada línea roja en el arrogante rostro de Uchiha. Su sonrisa se convirtió en una mueca cuando la primera gota de líquido carmesí fluyó por su barbilla y cayó al suelo con un chapoteo anormalmente fuerte. Naruto sacudió la cabeza para deshacerse del recuerdo y su mirada viajó hacia la mancha de sangre ahora casi marrón en el abrigo de Minato. Su mano derecha se movió hacia su mejilla inconscientemente, exactamente en el mismo lugar donde recordaba el corte en el rostro del engreído Uchiha. Ni siquiera se había molestado en esquivarlo. Una media mueca amarga se extendió por su rostro, cuando el recuerdo apareció en su mente, la delgada línea roja, el ruido antinatural cuando las pequeñas gotas de líquido carmesí cayeron al suelo. Incluso Kurama no sabía cómo llegamos aquí. Y finalmente se dio cuenta de algo más.
El vacío no estaba solo en su corazón, sino también en su mente. No hubo murmullos, ni palabras de aliento ni de consuelo. Kurama no había hablado con él desde que llegaron al cementerio de la montaña. Kurama exhaló vacilante, esperando una respuesta, pero no llegó ninguna. Se levantó disparado hacia su pie, sin dedicar una mirada a su confundido padre. Kurama repitió, esta vez con una pizca de pánico al no obtener respuesta. Estoy aquí. Kurama finalmente respondió, su voz débil y desconcertada, pero fue suficiente para calmar a Naruto. Pero Naruto, había sangre. La voz del zorro era avergonzada, baja casi no lo suficiente como para llamarla un susurro, pero aún así resonaba en su cabeza. Naruto se congeló, dándole vueltas a las palabras una y otra vez. ¿Qué? Él exhaló. Edo Tensei no sangra. Su mente de repente comenzó a dar vueltas, y dio un paso vacilante y tambaleante hacia atrás, antes de simplemente caer de rodillas. Los ojos de Naruto se abrieron, su corazón latía contra sus costillas a una velocidad increíble mientras su respiración aumentaba, sin embargo, no llegó oxígeno a su cuerpo que gritaba. Su mente bloqueó los gritos preocupados de Minato. Solo una palabra se repetía dentro de su cabeza, cerrando cualquier otro pensamiento, todo lo que le rodeaba, solo una palabra resonaba continuamente en su mente. Sangre escuchó su voz a lo lejos. Sin embargo, no sintió que había abierto la boca para susurrar. Los muertos no sangran. ¿Qué? Minato soltó, con los ojos muy abiertos, el rostro confundido y Naruto finalmente retrocedió y le lanzó una mirada. Sangraba. Madara había sangrado. Afirmó, como si eso explicara todo. Madara, él estaba vivo y no era un cadáver. Y eso significa que pudo sellar el Jubi-Y. Pero, esto no es lo que quería, murmuró Naruto con voz apagada, si este es el Tsukuyomi infinito, entonces debería haber terminado diferente, pero esto está mal, esto no es lo que quería, repitió agarrando su cabello con un mano. No quería venganza. Quería salvarlo. Esto no está bien. ¿De qué estás hablando, Naruto? ¿Qué significa esto? Preguntó Minato mientras se arrastraba más cerca de su hijo, quien finalmente lo miró. Naruto observó a su padre durante un largo y silencioso momento, repasando cada momento desde que llegó aquí en su cabeza. Dejó escapar un sonido ahogado, algo entre un sollozo y una risa histérica. Significa que esta palabra no es real, y tú tampoco eres real. La palabra alrededor de Naruto de repente cambió y se deslizó hacia un lado, los ojos preocupados de Minato brillaron, luego se derritieron en un remolino abstracto de color azul y hielo. Los bosques verdes detrás de ellos se mezclaron con el suelo y con el cielo azul, todo lentamente tragado por un vórtice en espiral, hasta que no se pudo ver nada más aparte de un par de Sharingan girando, brillando con el siniestro color de la sangre.